Inicia la grabación. Inicia la grabación con Está iniciado. el comentario de Yazaret. Inicia el discipulado de hoy. Adelante. Pues hermanos, buenas tardes a todos. Hoy damos inicio en forma. Ya, bueno, la vez pasada fue una introducción, ¿verdad? Hablamos mucho sobre el contexto de cómo se da esta carta a los Gálatas, pero hoy comenzamos en forma a leer el libro de Gálatas y quiero que me acompañen a Gálatas, capítulo 1. Voy a leer del 1 al 5 y haré algunos pues comentarios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así, salutación, o sea, es el saludo, ¿verdad? De Pablo. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, hermanos, aquí comienza Pablo, ¿verdad? Dando una introducción y él habla primero, comienza saludando y diciendo cuál es o de dónde viene la autoridad, ¿verdad? Para él escribir a las iglesias de Galacia, que recordemos que esta no es una iglesia en específico, sino son varias que están en esa región que abarcaba pues Asia Menor, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo y con qué autoridad escribe a estos cristianos de esta zona, verdad? Pues miren, aquí Pablo dice, Pablo, apóstol. Apóstol, y ahí viene como una credencial, ¿verdad? ¿Qué es Pablo? Un apóstol. Y ahorita vamos a ver qué es un apóstol. No de hombres ni por hombre. ¿Quién lo llama apóstol? ¿Quién lo hace apóstol? Jesucristo. Y por Dios el Padre que resucitó pues a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo se define a sí mismo como un apóstol. En Mateo estudiamos mucho acerca de esto de los apóstoles. Un apóstol era alguien que es enviado. Eso significa apóstol, enviado, ¿verdad? El Señor vimos en Mateo que ordenó a 12 hombres que fueron enviados con una comisión específica, con un mensaje en específico. Y después de 3 años y medio de ministerio, ¿verdad? De ahí salieron 11 hombres, porque ya Judas no está contado, pero que habían sido estos 11 enseñados por el mismísimo Señor Jesucristo. Habían caminado con Jesús y Jesús mismo los había enviado. De ahí que ellos naturalmente fueron apóstoles, porque fueron enviados. ¿Con qué autoridad, con qué credenciales? Pues por Jesucristo. Fueron los que caminaron con Jesús. Estos 11, que después se agregó uno más, estos fueron el fundamento que dio paso pues a la primera iglesia. Pero en el caso de Pablo, muchos han puesto y pusieron en duda pues el apostolado de Pablo. ¿Por qué? Pues porque él no era parte de los 11 apóstoles que habían caminado con Jesús. Después Judas fue reemplazado y quienes ordenaron a ese sustituto, al reemplazo de Judas, fueron hombres, ¿verdad? Pero en el caso de Pablo dice que Pablo no fue así, él no tiene ese apostolado por nombramiento de hombres ni por hombres como lo fue Matías. Matías en su momento se impuso mano, se oró y determinaron que Matías sería aquel que reemplazaría a Judas, ¿verdad? Claro, con la dirección del Espíritu Santo. Pero Pablo afirma y dice, o sea, yo soy apóstol por Jesucristo. Jesucristo es quien me nombró, de manera que Pablo se constituye pues el apóstol número 13. ¿Y quién fue quien le enseñó? ¿Quién así lo determinó? Pues Pablo dice que el mismo Señor
Jesucristo, ¿verdad? Hablamos que en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Que de cuando fue su conversión, que fue llamado en Damasco, camino a Damasco, después estuvo con varios hermanos en la fe compartiendo la palabra, pero pasaron 10 años que Pablo estuvo instruyéndose. ¿Y quién lo instruía? ¿Quién le enseñaba? Pues el Señor mismo, el Señor Jesús, así como le llamó camino a Damasco, diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesucristo mismo, dice Pablo, que fue quien lo instruyó, le enseñó, de modo que Pablo dice, yo tengo un apostolado, aunque yo no estuve con Jesús pues de cuerpo presente, ¿verdad? Aunque no me nombraron los ancianos de la iglesia como un apóstol, pero yo soy apóstol por Jesucristo. El Señor mismo me da esa autoridad, ¿verdad? Entonces, y dice, continúa Pablo diciendo en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión, hermanos, todos los hermanos que están conmigo, no quiere decir que algunos hermanos, ¿verdad?, que estaban con Pablo, participan directamente en la escritura y en la exhortación de la carta a los Gálatas. Pablo los menciona como una cordialidad, diciendo que los hermanos con los que ahora está Pablo, pues también los saludan a los hermanos en Galacia, ¿verdad? Pero no es como que estos hermanos participen en la escritura de esta carta. Y dice, gracia y paz. Gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y me voy a detener en esta expresión, hermanos, gracia y paz. Ya con sus credenciales bien establecidas, Pablo abre esta carta, ¿verdad?, dando como una breve síntesis de lo que es el evangelio en general y que lo vamos a estar viendo a lo largo del estudio de este libro, pero en estos mínimos versículos da una breve síntesis de lo que es el evangelio, ¿verdad? La realidad de la gracia, esta palabra que menciona Pablo, es tan abrumadora en Pablo mismo, ¿verdad? La gracia, que no solo Pablo comienza así su carta, ¿verdad? Con la idea de la gracia, sino que también vemos en muchas de sus cartas que Pablo termina así, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia es algo que Pablo tiene muy presente y este saludo no es una mera cordialidad, este saludo tiene un sentido más profundo para Pablo, ¿verdad? ¿Qué significa? Ahorita vamos a irlo estudiando. Para Pablo, esto de la gracia era como su marco de referencia, o sea, la gracia era lo que le daba sentido, estructura y contexto a su nueva vida, ¿verdad? Por Cristo, a su nueva vida. Pablo no podía concebir su experiencia en esa nueva vida, ¿verdad? Como cristiano, fuera de la gracia. No era posible. Y podemos ver en algunos pasajes, por ejemplo, Efesios 2:8, donde Pablo dice, por gracia sois salvos. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, cuando tomamos de referencia estos pasajes, ¿verdad? También de Pablo, concluimos que la palabra gracia para Pablo describe nuestra salvación, la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, que la palabra gracia hace referencia a la redención. Gracia es lo que Dios ha hecho en Cristo. Por eso es que también Pablo menciona al Padre, ¿verdad? Vemos en el 2, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia es lo que Dios ha hecho en Cristo. Y gracia es una palabra que resume toda la salvación
que tenemos todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. La gracia describe el acercamiento de Dios en la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que antes estábamos completamente separados de Dios, lejos de Dios. Nuestros caminos por nosotros mismos iban apartándose cada vez más de Dios. Otra cosa que describe la gracia es los beneficios de nuestra salvación. Y una tercera es el carácter gratuito de esa salvación, ¿verdad? La gracia, voy a detenerme en esto, la gracia describe un acercamiento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La gracia es la acción o el movimiento de Dios hacia el hombre para salvarlo. Esto de la gracia es algo que debe de quedarnos muy claro porque no es por nosotros mismos. Nosotros no elegimos a Dios. Nosotros no buscamos conocer a Dios. Él nos encontró, Él nos eligió, Él se acercó, Él hizo ese movimiento hacia cada uno de nosotros para salvarnos, ¿verdad? Es una referencia a un acercamiento para tratar al pecador con compasión y misericordia. Hermano, siempre ha sido como el modus operandi de Dios a lo largo de todas las escrituras. Cuando Adán pecó, Adán no se acercó a Dios, al contrario, Adán se escondió de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Lo buscó en el huerto del Edén, lo llamó, oye Adán, ¿no? ¿Dónde estás? Los llama. Asimismo, también Dios fue quien se acercó a su pueblo para redimirlo de la esclavitud cuando estaba en Egipto. Y finalmente vemos la gracia de Dios Padre cuando se acerca a nosotros a través de la persona de Cristo. Esto es gracia, ¿verdad? También la gracia es la disposición de Dios a acercarse y tratar con compasión a sus enemigos y darle beneficios que ellos no pueden obtener y que tampoco merecen. O sea, que no solo es que Dios lo hace, tiene una acción, sino que Dios quiere hacerlo. Eso es tener disposición. Dios no está obligado, hermanos, a hacer eso, a acercarse, a tratarnos con compasión, a pesar de que tantas veces el ser humano lo ha rechazado. Dios no, o tendría más bien el derecho de decir, no tengo por qué hacerlo, pero Dios tiene la disposición de hacerlo. Entonces, gracia es el movimiento compasivo y paciente de un Dios que es misericordioso hacia personas que lo desprecian, que lo ofenden, quienes se encuentran en un estado de miseria y desgracia. Es un movimiento que procura restaurar a esas personas a favor, pues, de ellos, de esas mismas personas, ¿verdad? Gracia es la acción de un Dios que se acerca a pecadores despreciables, culpables y enemigos para no tratarlos como realmente se merecen. Al contrario, darles perdón, nueva vida, adoptarlos como hijos, darles una esperanza. Vemos que este saludo, ¿verdad? Que Pablo dice, gracia y paz a ustedes, trae un trasfondo, hermanos, que pesa sobre la vida de Pablo. Pablo dice, yo no soy merecedor, yo no lo merecía, yo asesinaba a hermanos, a cristianos, yo era perseguidor de la iglesia de Cristo y solo es por esa gracia de que yo no lo merecía, pero a él le plació, ¿verdad? Que hoy, dice Pablo, hoy me llamo apóstol por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la gracia también describe, hermanos, los beneficios de la salvación, ¿verdad? Habíamos dicho que la gracia de Dios nos encuentra en un estado deplorable. Estábamos muertos espiritualmente, condenados por nuestros pecados, o sea, somos culpables delante de Dios. Estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos, hay guerra, hay hostilidad y además súmanle que estamos esclavizados. Bueno, están esclavizados todo aquel que no conoce, ¿verdad? De Jesucristo está esclavizado al pecado, es decir, no son libres
y están separados de Dios, quiere decir que Dios no los conoce, para Dios son personas extrañas, ¿no? Pero por eso, para restaurar esa condición de muerte espiritual en el hombre, Dios nos da vida. Para solucionar el problema de la condena por nuestros pecados, Dios nos justifica. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos perdona y nos da la justicia de Cristo. Para reparar nuestra enemistad con Dios, Cristo nos vino a reconciliar con el Padre, es decir, para poder tener paz con Él, dejar de estar en guerra con Dios, sino tener paz con Él. Para el problema de nuestra esclavitud al pecado, Dios nos redime y nos da su espíritu. Y para nuestra alienación y separación con el Creador, porque estábamos separados de Dios, Él mismo nos adopta como sus hijos. ¿Para qué? Para que ahora después nuestra vida entonces sea para su gloria y nos da promesas para animarnos a ser obedientes, y además nos ha dado su Espíritu Santo para capacitarnos para ser obedientes. Entonces, Pablo llama, hermanos, Pablo llama a todos estos beneficios de la salvación las riquezas de su gracia. Y vemos en Efesios 2:7. Vamos rápidamente a Efesios 2:7. Y quien lo tenga lo puede leer. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está. Pablo llama a todos estos beneficios riquezas de su gracia. Nuevamente vemos la palabra gracia, ¿verdad? Entonces, todos estos beneficios son por gracia, esa palabra con la que Pablo comienza saludando a los hermanos en Galacia. Para Pablo, entonces, la palabra gracia describe estos y muchos otros beneficios. El poder que viene por su espíritu, el entendimiento, la fe con que creemos, el arrepentimiento y los frutos del espíritu son todos regalos de la gracia de Dios. Pertenecer a su iglesia, tener comunión con su iglesia, servir en su iglesia, los talentos que tenemos, crecer cada día en el carácter de Cristo, son regalos de esta gracia de Dios que no merecíamos, hermanos, pero a Dios le place dárnoslo. Ajá. Entonces, además, los beneficios terrenales los recibimos también por gracia. ¿Qué es un beneficio terrenal? Esas habilidades naturales para el trabajo, nuestro trabajo mismo, tener éxito en un negocio, tener salud, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, tener amigos, el entretenimiento, nuestras oraciones respondidas. Todas estas cosas provienen de esta gracia de Dios, hermanos. Ajá. La gracia, hermanos, también describe el carácter gratuito de esta salvación. Pablo dijo en Romanos 3:24 que siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, que la gracia implica que Dios nos salva gratuitamente. Es gracia porque es gratis. No, Él nos da libremente la salvación y todos sus beneficios. Ajá. Y esto implica que nosotros no la merecíamos y no la ganamos. No hicimos nada para ganarla, tampoco la merecíamos. Dios nos la quiso regalar. Eso es gracia, ¿verdad? Y también menciona otra palabra, paz. ¿Y qué creen? Que gracia y paz van de la mano, hermanos. No podemos tener paz con Dios, ¿verdad? Si no hemos vivido y comprendido la gracia. Para Pablo, la paz es el efecto de la gracia. Paz es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Recordemos que no solamente estábamos separados de Dios, estábamos además en guerra, o sea, estábamos enemistados con Dios. Había pleito, había hostilidad entre Dios y nosotros. Dios estaba airado, por lo tanto, con nosotros. Nuestros pecados no solo
habían hecho separación entre Dios y nosotros, sino que también habíamos provocado su justa ira contra nosotros, ¿verdad? Pero por medio de la muerte de Cristo, que Él llevó esa ira, nos reconcilió con el Padre. Y a esto Pablo lo llama la propiciación, es decir, fue un sacrificio, el sacrificio de Cristo removió la ira de Dios contra nosotros. Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. Pablo en Romanos 3:25, él en este pasaje quiere decir que Cristo fue el sacrificio que removió la ira de Dios sobre nosotros. Y a causa de eso, de Cristo, Dios ya no está en contra de nosotros, sino que ahora está por nosotros. El conflicto ha sido cambiado por reconciliación, es decir, cambió la guerra por la paz. Por eso es que Jesús es nuestra paz. Por lo tanto, ¿qué significa gracia y paz a vosotros? Porque esta frase con la que saluda Pablo en esta carta, porque Pablo quiere que la gracia y la paz, hermanos, sean realidades que no solo estén presentes en sus mentes y corazones, sino que también la gracia y la paz gobiernen, dirijan y motiven la vida de estos hermanos. Él quiere que la gracia y la paz sean realidades dominantes en los creyentes. Por eso no creo que solo sea un simple saludo por una costumbre de Pablo, ¿no? Esto es mucho más allá de un saludo. Es un anuncio de la salvación, es una celebración, es un deseo, hermanos, es una exhortación a quienes va dirigida esta carta a depender más de esa gracia. Un llamado a confiar más en esa gracia, a refugiarse en esa gracia y paz, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Pablo? Que con gracia a vosotros, que más de esa gracia sea derramada sobre todos los creyentes. Y hoy, hermanos, seguimos necesitados de esa gracia de Dios en dos cosas muy importantes: la gracia como perdón y la gracia como poder. La gracia es perdón cuando hemos pecado, y la gracia pues nos ha redimido de ese pecado a través de Jesús. Pero la gracia también es poder, hermanos, para ya no pecar. Para ya no pecar. Y hoy seguimos necesitando, hermanos, esa gracia cada día en nuestra vida de fe. La gracia nos da esperanza y ánimo cuando hemos pecado, y la gracia también es el poder que necesitamos para morir a nuestras pasiones. La gracia es el poder que necesitamos para ser sostenidos y poder obedecer a Dios. Por eso necesitamos la gracia de Cristo. Y continúa, hermanos, diciendo en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este versículo, Pablo está diciendo que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esto claramente, ¿verdad?, es una referencia a lo que Cristo hizo en la cruz. Pero luego Pablo dice un propósito, hubo un propósito en esto, y dice, Cristo murió para librarnos del presente siglo malo. Muchas veces, hermanos, leemos esto y podríamos pensar, o a veces lo proyectamos, no es incorrecto, hermanos, pero hace falta abrazarlo más en el hoy. Porque muchas personas que leen quizás este pasaje pueden ver esta declaración y asumen a primera vista que Pablo quiere decir que el creyente va a ir al cielo. Y sí es cierto, ¿verdad? Cristo murió para que podamos ser llevados fuera de este mundo y vivir en el reino venidero. Eso es una realidad, pero esa interpretación a este pasaje no se ajusta a lo que Pablo quiere decir, porque Pablo está hablando de una liberación, un rescate en el aquí y el ahora. Él habla de algo que involucra el mal que vemos en este presente, hermanos. O sea, en otras palabras, la muerte de nuestro Señor Jesucristo
no solo significa la salvación en la eternidad, allá futura, lejana, cuando me muera, sino una liberación que podemos ver hoy en el ahora, palpablemente. Hay un comentarista, se llama Campbell, y respecto a este versículo de Gálatas 1:4, él escribe lo siguiente: el evangelio es un mensaje emancipador. Libera a los pecadores creyentes del poder del presente sistema mundial mediante el poder de Cristo residente, tan ciertamente como los libera del juicio eterno venidero. ¿Dónde reside Cristo, hermanos, en el hoy y el ahora? En nosotros. En nosotros. Entonces, ¿cómo puede un creyente vivir en este mundo presente de una manera que evite ese negativo fruto de la carne? Pues solo hay una forma, y es caminando por el Espíritu. Pero esto de caminar en el Espíritu solo es posible porque Cristo murió y resucitó y nos dio su Espíritu Santo. Por eso es tan importante el inicio, hermanos, de esta carta de los Gálatas. En 5 versículos como que sintetizó o dio una idea de lo que va a tratar, ¿verdad? Toda la carta. Entonces, en esta introducción, Pablo menciona tanto la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como su muerte. Es decir, Pablo nos está diciendo que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que debe de significar para todo creyente, ¿verdad? Para todo creyente, para este mundo, hermanos, y para el venidero. O sea, Pablo está diciendo que porque Cristo murió, nuestros pecados, porque Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos, ahora entonces Cristo ha roto el poder de ese pecado sobre nosotros. Y cuando Cristo resucitó, nos envió su Espíritu. Ahora nosotros podemos vivir también por el Espíritu y también ser liberados del poder del pecado en nuestro diario caminar. No vamos a, y por eso es muy importante esto, hermanos, porque de eso trata el inicio de esta carta. No vamos a encontrar esa libertad, esa liberación, ese rescate, si queremos vivir por la ley en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia carne. No lo vamos a lograr. Por eso es que Pablo inicia diciendo gracia y paz. Gracia es por gracia, hermanos. ¿Quién puede explicar adecuadamente la magnitud de lo que significa la muerte de Cristo? Es muy difícil, ¿verdad? Nadie podríamos decir, pero nosotros debemos dar gracias a nuestro Señor Jesús por nuestra salvación eterna, reconociendo que todo fue posible gracias a su muerte, pero también debemos darle gracias porque su muerte nos da beneficios, nos beneficia mientras aún vivimos en esta tierra. Concluye Gálatas 5, ¿verdad? Diciendo que esa gracia al Dios y Padre, ¿verdad? De nuestro Señor Jesús, a quien le pertenece toda la gloria por los siglos de los siglos. Dice que es conforme a la voluntad del Padre que Cristo vino a hacer todo eso que hizo. Es decir, que es en un plan perfecto, ¿verdad? Directamente permitido por el Padre que Jesucristo pudo hacer todo esto y darnos esa gracia y esta salvación gratuitamente, ¿verdad? A través de Cristo, porque le plació al Padre. Y a Él pertenece, dice, toda la gloria por los siglos de los siglos. Y bueno, hermanos, pues hasta aquí mi participación. Cedo la palabra a mi hermano Jorge. Gracias, Yazaret, y gracias a Dios por su gracia. A mí me toca la porción de la escritura de Gálatas capítulo 1, versículos
del 6 al 10. Voy a leerlos y ya después pues voy a hacer todos los comentarios pertinentes. Ya leímos del 1 al 5, que termina diciendo que pues gloria por los siglos de los siglos a Dios y Padre por este maravilloso plan hermoso que pues Él desde el principio de los tiempos y lo vino a hacer cuando vino Jesucristo. Y Pablo, pues que le predicó a los de Galacia, les dice lo siguiente: no les da una bendición directamente, no los elogia, sino más bien los enfrenta, los confronta, vamos a decir, diciendo, versículo 6, estoy maravillado. Hasta ahí todo iba muy bien, pero lo que sigue no es nada bueno. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces aquí contrasta el llamado original que él les predicó con aquello que estaba sucediendo en los informes que él recibió sobre esas iglesias. Y dice que está maravillado, pero no para bien. Y dice que este evangelio diferente que han seguido no es el evangelio de la gracia de Cristo por medio del cual los llamó, no. El versículo 7 dice, no es que haya otro evangelio, que no lo hay, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí está la raíz del problema. Y este es el propósito de la carta, ¿verdad? El propósito de la carta a los Gálatas, en lugar de dar gracias a Dios por sus lectores, Pablo manifiesta sorpresa por su desviación. No pronuncia bendición alguna, sino lanza una exhortación severa, una exhortación muy severa. Lo vamos a ver a continuación. Dice, no es que haya otro evangelio, porque no lo hay, pero estos hay algunos, así los menciona muy por encima, ya después va a dar más detalles, pero esos algunos perturban a la grey, perturban a la iglesia. No es uno, son varios, está en plural, algunos. Quiere decir que era todo un movimiento en contra de la sana doctrina, en contra de la doctrina apostólica que Pablo estaba predicando. Eso es característico de la obra del maligno, entrar a los lugares donde se predica la buena doctrina y transgiversarla por medio de argucias y engaños. Y dice que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Yo busqué la palabra pervertir, ¿qué significa pervertir? Y pervertir, pues lo que encontré es cambiándole en algo totalmente diferente. O sea, algo que es cambiado, es pervertido. Toman el original y lo cambian. Esto en cualquier actividad, en cualquier situación. Pervertir es incluso aplicado a una vida humana, pervertir es una persona que iba por un camino, es cambiada a que viva de otra manera, un camino pervertido, cambiado en algo totalmente diferente. Y esto implica cambio y confusión.
Este es la raíz del problema y la razón, entre otras, por las cuales Pablo escribe esta carta. Es tan severo este cambio y es tan fuerte el propósito, ¿verdad?, que tenía este cambio de desviar totalmente lo que Dios había sembrado, que Pablo se ve en la necesidad de decir lo siguiente, versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea anatema. Y luego lo confirma diciendo, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y bueno, dejamos el versículo 10 para el final. Vamos a ocuparnos de este asunto. Es muy severo, es muy grave porque es un cambio y el evangelio no puede ser cambiado. No puede, no hay otro evangelio que predicar. Y el que lo haga, pues tiene la palabra anatema sobre él. Y yo me fui a estudiar esta palabra anatema. Para los que son estudiosos de las escrituras pueden anotar que en el Antiguo Testamento se habla mucho del anatema en Josué 6, enfatizándolo en el versículo 18 y Josué 7, versículo 1. Y el anatema allá en aquella época de Josué, el Antiguo Testamento, era pues que Dios había dado mandamientos de cómo comportarse y en la guerra qué hacer y qué no hacer. Y cuando se tomaba botín que no estaba permitido o no se seguían las instrucciones de la guerra que Dios les había mandado, pues entonces caían en anatema los líderes y el pueblo. Y era maldición, maldito. Anatema es equivalente a maldición, maldecido, maldito. Y esto habla de que pues estaba bajo el maligno, el maligno. Y lo mismo dice el versículo 4 de Gálatas 1, el siglo malo. Lo define el presente siglo malo, y ese presente siglo malo sigue vigente. Seguimos en el siglo malo, quiere decir en el cual pues el príncipe de este mundo es Satanás, el maligno. Todo lo malo está directamente relacionado con el maligno, Satanás. Y el anatema pues es obra de Satanás, está maldecido por Dios. Es objeto de maldición. En el Nuevo Testamento, Pablo no usa muchas veces el término anatema, pero sí lo usa en Primera de Corintios 12:3. Dice que el que eh, llame anatema a Jesús, pues es maldecido, o sea, es alguien que está en contra totalmente del Evangelio. Y esto dirigido a gente de iglesia como la de Corintios, pues es grave. Y en 1 Corintios 16:22 dice que sea anatema aquel que no ama a Jesús. Ese es el cuidado que debemos de tener con nuestras relaciones y nuestros amigos. Si no aman a Jesús, o sea, están en contra de Jesús, pues ¿cómo vamos a andar con ellos, a ser amigos, a hacer negocios, incluso gente que se casan con personas que están en contra directamente del Evangelio? Esto nos abre los ojos, nos abre el entendimiento. Por eso dice Pablo, no deja duda, dice, lo vuelvo a leer,
Dice que si hay alguien que predica un evangelio diferente, sea anatema. Y muchas veces estamos también por ahí diciendo, no, pues es buen amigo, es una persona que cree en los astros, cree en la nueva era, ay, es tan buen carácter, esto, lo otro, tiene muy buenas costumbres, es muy sano, es vegetariano, etcétera. Ay, qué buena persona. Le hablas de Jesús y no quiere saber nada. Entonces esa persona pues cae en esta clasificación, pues eh, conociendo el Evangelio, pues no lo sigue deliberadamente. Miren, yo hacía una breve introducción sobre de esto que a mí me llegó al corazón. El mayor obstáculo o barrera en la manera de pensar en nuestra época, siglo XXI, con respecto al Evangelio, es nuestra propia formación y de la manera en cómo hemos sido instruidos desde niños. Tenemos que ver que este siglo malo, que este siglo pues está en manos del maligno, pues ha educado niños y muchas veces esos niños y jóvenes y universitarios hemos sido nosotros y nos han formado en sus paradigmas, ¿verdad? Y eso nos lleva y lleva a los jóvenes, hasta los niños, a una rebelión en la cual cuestionan todo y no creen en nada, o bien se sienten con la libertad de adaptar las enseñanzas a su propia ideología y les parece eso muy bien. Y dicen, a mí me conviene creer esto y pues se lo hacen y se aferran. Ese es el tamaño del reto que tenemos por delante. Y aunque en las estadísticas, fíjense, en las estadísticas el cristianismo es la religión más numerosa del mundo, con más de 2.000 millones de creyentes. También es la más diversa en opiniones. Y nos preguntamos por qué si solo tenemos una fuente. Todos tenemos la misma fuente y esas son las Sagradas Escrituras. ¿Por qué será que se dicen cristianos o en los censos dicen que son cristianos y el censo general del mundo habla de que es la fe más numerosa? Sin embargo, hay todo tipo de opiniones y de maneras de interpretar y comportarse al respecto de la palabra de Dios. La carta a los Gálatas es un ejemplo de cuán rápido se pueden transgiversar y confundir las santas enseñanzas, principalmente concernientes al Evangelio, que es la médula de la fe. Por lo tanto, debemos continuamente orar a nuestro Padre por medio del Espíritu Santo, que todos los días, que siempre nos conduzca a aceptar su autoridad expresada en la palabra de Dios. Ahí está el problema, falta de confianza en las escrituras y por lo tanto, pues no hay autoridad en ellas, en esas personas, no, las escrituras no son autoridad. Estamos predicando la palabra de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios y confiando que el incrédulo entienda cuál es su condición. ¿Cuál es la condición del incrédulo? Ya Zaret expresó algo de esto. El tono de Pablo en la carta
habla de que es una cuestión, la fe cristiana es una cuestión del corazón y de la cabeza, de los sentimientos, así como del intelecto. Cuando decimos esto, pues dicen, no, pues yo no quiero esa fe, yo quiero una fe sencilla, donde yo no tenga que pensar mucho y que me sienta muy bendecido y que no tenga yo que hacer gran cosa y ni siquiera estudiar. Y esos son los que van integrando los 2.000 millones que se dicen cristianos. Dios lo sabe y ponemos delante de Dios pues toda esa humanidad. Nosotros hacemos pues la parte que nos toca, estudiando a profundidad la palabra de Dios. Por lo tanto, el tono de Pablo nos hace ver que la situación y la cuestión de la fe es algo serio que implica, lo repito, el corazón, el intelecto, los sentimientos y pues la cabeza, la voluntad. ¿Por qué es tan difícil aceptar la autoridad de la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento? Pues porque en este siglo malo el maligno ha sembrado la rebelión en el corazón y en la conducta pues de todos, porque rebeldes los lleva más fácilmente a su fin, que es la destrucción de sus almas. Si alguien te pregunta, oye, ¿en qué crees? ¿Cómo explicarías el Evangelio? Ahí está el reto, ahí está el reto. Y en eso estamos trabajando, ¿verdad? Aprendiendo y enseñando. Y número 4, el pecado personal no es la única barrera entre el hombre y Dios. El hombre necesita ser liberado de su situación total en el presente siglo malo. Estoy repitiendo algo que también Yazaret detectó y hizo un diagnóstico. Muchas veces enfatizamos la salvación y creer el Evangelio en una confesión de fe y les decimos, ¿crees en Jesús? Sí. ¿Crees en que Él murió en la cruz? Sí. ¿Por tus pecados? Sí. ¿Te arrepientes de tus pecados? Sí. Amén. Eres salvo. Pues no, la persona además ha de ser liberado de su situación total en este presente siglo malo, si no va a vivir un evangelio pues defectuoso, un evangelio sin poder. La gracia tiene poder, dijo Yazaret, y de veras lo tiene. Creer en la gracia nos hace tener la fuerza para librar tantas batallas. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ¿por qué entonces es tan vital no alterar el Evangelio? Bueno, alterar el Evangelio de la gracia, que es algo precioso, este Evangelio glorioso, que eran los líderes de las iglesias de Galacia, estaban pervirtiendo. Fíjense qué grave era el asunto. Y los miembros de la iglesia de Galacia estaban abandonando el verdadero evangelio. Esto tiene importancia porque Pablo dice que cualquier cambio al evangelio implica que no son en absoluto buenas noticias. ¿Por qué es esto? Porque cualquier cambio al evangelio, por muy pequeño que sea, lo invalida y lo anula. Porque Pablo dice que los cristianos fueron llamados por la gracia de Cristo, lo dice el versículo 6. Dios los llamó, ya lo comentó Yazaret, Dios los llamó, Dios nos llamó, nosotros no lo llamamos a Él. Y Dios nos aceptó inmediatamente
a pesar de nuestra falta de méritos. Ese es el orden del Evangelio. Repito, Dios nos acepta y después nosotros lo seguimos. Pero otros sistemas lo hacen al revés, ¿verdad? Le tenemos que dar algo a Dios y después Él nos acepta. Así que en el versículo 7 Pablo dice que cualquier enseñanza que añada a la fe en Cristo la necesidad de guardar la ley ceremonial mosaica, que era lo que se estaba discutiendo, y el trasfondo era la ley ceremonial mosaica, ¿verdad? Esto pervierte el evangelio, o sea, lo transforma, lo cambia en otra cosa, lo deja de ser el evangelio. La palabra que usa Pablo literalmente significa invalida el evangelio. Esto es revelador. Si tú agregas cualquier cosa a Cristo como un requisito para ser aceptado por Dios, si comienzas a decir, para ser salvo necesito la gracia de Cristo, más otra cosa, más estas ceremonias, más vestirme de esta manera, más comer estas comidas, más hacer estas obras, entonces cancelas completamente el orden del Evangelio, lo invalidas y lo anulas. Cualquier corrección al Evangelio lo invalida. Es por eso que en el versículo 6 Pablo dice que los falsos maestros están produciendo un evangelio diferente. Y rápidamente lo califica en el versículo 7. No es en absoluto un evangelio, porque no hay más que un verdadero evangelio. Será otra cosa, pero no le llames evangelio. Literalmente, Pablo dice otro evangelio que no es otro, porque no hay otro evangelio. Otro evangelio no es otro evangelio, no es el evangelio. Cambiar el evangelio un poquito, y dice uno, pues un poquito nada más, para que haya más, la iglesia tenga más asistencia, para que sea mejor aceptado el evangelio, para que pues puedan compaginar con sus costumbres y usos y costumbres, ¿verdad? Que eso que es que está hasta incluso a nivel leyes, ¿verdad? Pues cambiar el evangelio un poquito es perderlo de forma tan completa que la nueva enseñanza no debe ser llamada evangelio. Hoy en día, pues estamos viendo un cambio en esos 2,000 y tantos millones de miles de millones de cristianos nominales, todo tipo de cambios del evangelio. Podemos sacar algunas conclusiones. Somos demasiado pecaminosos para contribuir a nuestra salvación. Necesitamos un rescate completo. Necesitamos a Cristo, el rescatador, el que rescata. Cristo en principio no vino a enseñar, vino a rescatar. Y además nos enseñó pues las leyes del reino de Dios para el que ya camina en el reino. Somos salvos por creer en la obra de Jesús, la gracia de Cristo, no por sabernos la Biblia, no por conocer todos los detalles. Somos salvos por creer en la obra de Cristo, la gracia de Cristo. Hay varios tipos de iglesias que no vamos a analizar en este momento, pero pues muchas han caído y se inclinan por pues darle más peso y más importancia a un tipo de obras o de comportamientos que a la verdadera fe. Y otras pues están lo suficientemente alejadas de la doctrina
que pues se han vuelto tolerantes a todo tipo de comportamientos que difícilmente se les puede reconocer. Hay, ya para finalizar, una serie de principios que debemos para no quedarnos con las dudas. Vamos a analizar si nuestro evangelio es el evangelio verdadero. Vamos a hacer. Ya que el verdadero evangelio es tan crucial y tan a menudo y fácilmente invalidado, esto despierta en nosotros una pregunta inquietante. ¿Cómo podemos asegurar que el evangelio que nosotros creemos es en realidad el verdadero? ¿Cómo sabemos que no es solo un evangelio que nosotros sentimos? ¿Cómo podemos saber que es verdad? O que nos dijeron que es verdad, o que pensamos que es verdad, o que nos suena como verdadero, sino que es un evangelio que es verdad objetivamente y por lo tanto puede salvar real y eternamente. Pablo establece en el lenguaje más fuerte posible una plomada, o sea, la plomada para los constructores de casas y edificios y de presas y todo tipo de construcciones es algo que define la vertical, que define la verticalidad, esa plomada, para juzgar todas las afirmaciones de verdad, ya sean externas o internas, sentimientos, sensaciones interiores, experiencias. Este estándar es el evangelio que Pablo, y todos los demás apóstoles con A mayúscula, los que ya mencionó Yazaret, los 12 más uno, en verdad, uno fue desechado y lo reemplazó Matías, y además Pablo, que recibió de Cristo y el Señor y que se encuentra en esta carta a lo largo del resto de la Biblia. Es impresionante que la iglesia primitiva produjo los escritos entre el año 33, 35, un poco después hasta el año 95. En 60 años la iglesia produjo los escritos de los apóstoles con los cuales ha quedado en la Biblia toda la enseñanza que Dios quiere para nosotros. La enseñanza apostólica que está en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Si alguno de nosotros les predica un evangelio distinto, que caiga bajo maldición, o sea, que sea anatema. Aquí vemos que el Nuevo Testamento está provocando, aún en los tiempos modernos, mucha crítica de las facciones de la sociedad. Lo hemos visto en las noticias. Aquí tenemos cómo juzgar a las autoridades externas. Por ejemplo, los maestros humanos o los líderes institucionales humanos o incluso los oficiales ordenados por la jerarquía eclesiástica. Llama la atención que al decir nosotros, Pablo mismo se incluye como una autoridad humana. Está diciendo que él debe ser rechazado si alguna vez cambia de opinión acerca de lo que es el Evangelio. ¿Cuántas veces hemos visto a algunas personas, salen en los medios noticiosos, que eran cristianos, pero ya cambiaron de opinión, ya no creen lo que creían, que era la palabra de Dios, ahora tienen otro evangelio, pero no hay otro evangelio, entonces tienen otra fe, están en otra situación muy triste. Como él nos dirá, el evangelio no llegó a él por medio de un proceso de razonamiento y reflexión. El evangelio, y aquí está la clave de todo, el evangelio no se recibe por medio de un razonamiento y reflexión. Él lo recibió, no lo desarrolló.
así que él no tiene la libertad para alterarlo por medio del razonamiento y la reflexión. Argumento tremendo, ¿verdad? Si tú no lo desarrollaste, si no lo recibiste, pues no tienes autoridad para cambiarlo, porque pues tú no lo hiciste, tú no lo desarrollaste, tú lo recibiste y como tal lo has de creer y lo has de seguir. Esto es muy importante. Pablo está diciendo en el versículo 8 que incluso su autoridad apostólica proviene de la autoridad del Evangelio y no al revés. Pablo les dice a los Gálatas que lo evalúen y lo juzguen a él como apóstol, a su enseñanza, con el Evangelio bíblico. Y esto debemos decirlo abiertamente todos los que enseñamos la palabra de Dios y que predicamos, que se nos juzgue de acuerdo al Evangelio bíblico. La Biblia juzga a la iglesia y no, la iglesia no es la que juzga a la Biblia. Me ha tocado saber de épocas de algunas iglesias que juzgando a la Biblia deciden transformarla, cambiarla o hacerla diferente. No, la Biblia es la que juzga a la iglesia. La iglesia no tiene autoridad para juzgar a la Biblia. La Biblia es el fundamento para la iglesia, la creadora de la iglesia. La iglesia no es el fundamento para la Biblia o la creadora de la Biblia. El creyente debe evaluar a la iglesia y a su jerarquía con el evangelio bíblico como el criterio para juzgar todas las afirmaciones de verdad. Tampoco nuestra experiencia personal forma parte de esa plomada final para la verdad. No juzgamos la Biblia por nuestros sentimientos o convicciones. Juzgamos nuestras experiencias por la Biblia. Hoy en día se habla mucho de que el cristiano debe ser próspero. La prosperidad material es, es un objetivo, ¿verdad? Y hasta se llenan con decir que está en la Biblia. Entonces, ¿dónde dejamos esa primera generación de creyentes que murieron en el Coliseo Romano? ¿Eran verdaderos cristianos o no? Murieron por su fe y les fue, según la opinión del mundo, pues les fue muy mal, los comieron los leones o murieron quemados. ¿Cuántos hay que murieron quemados? Eran cristianos verdaderos, el traductor a la Biblia al inglés, lo quemaron y así sucedieron tantas cosas. O sea que no debemos juzgar a la Biblia por nuestros sentimientos o convicciones o por nuestras experiencias. Literalmente Pablo dice que si un ángel se apareciera y enseñara que la salvación es por buenas obras o cualquier cosa excepto solo por la fe en el solo Cristo, deberías echar fuera a ese ángel. Si nosotros o un ángel da un amplio gama de los que se pueden presentar. El principio de la carta se ve a un Pablo intransigente, por decirlo menos. Y con el Evangelio tenemos que ser intransigentes, porque en primer lugar un Evangelio diferente significa que estás abandonando al Evangelio que te llamó a creer en Cristo. Dejar la teología del Evangelio es abandonar a Cristo de forma personal, porque pues Cristo es el centro del Evangelio. Hablamos de recibir a Cristo en el corazón, pero no lo vemos. Estamos recibiendo el Evangelio de Cristo para creer en Él por el resto de nuestra vida. Lo que haces en la teología eventualmente afecta tu experiencia. En otras palabras, una diferencia en tu comprensión de la doctrina
conduce a una diferencia en tu comprensión de quién es Jesús en realidad. Y quiere decir que es cuestionable si realmente lo conoces. Todo se derrumba si tú cambias esa fe que te trajo a Jesús. En segundo lugar, un evangelio diferente no es un evangelio. Esto quiere decir que el mensaje del evangelio, por su propia naturaleza, no se puede cambiar ni siquiera ligeramente sin que se pierda. De igual manera, el mensaje del evangelio es que tú eres salvo por la gracia, por medio de la obra de Cristo y nada más. Tan pronto como agregues algo a esto, lo has perdido por completo. En el momento que lo alteras, lo invalidas. Y casi siempre le agregamos algo, ¿saben por qué? Porque nos gusta, como humanos, ser parte del mérito. Vamos a creer en Cristo y las buenas obras. Vamos, las gentes buenas se van al cielo, no importa lo que crean. Y cosas así, ¿verdad? Eh, eh, Queremos tener un mérito y no tenemos ningún mérito, no tenemos por qué tener méritos. El único que tiene todo el mérito y la gloria y la honra, lo dice aquí en el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el único. Y en tercer lugar, un evangelio diferente trae condenación. Más adelante en el libro Pablo dice que los evangelios diferentes traen con ellos una maldición. Esto quiere decir básicamente que alterar el evangelio es jugar con la vida y la muerte del alma. Pero también quiere decir de manera muy práctica que el temor, la ansiedad y la culpa, este es el sentimiento de condenación. Cuando hay en tu vida culpa, ya eres cristiano. Sin embargo, hay culpa, hay sentimiento de condenación y de maldición, hay ansiedad y temor. Cuidado, puedes estar unido a un evangelio diferente, incluso en esta vida. Como ven más adelante en el libro, hasta los cristianos a veces experimentan un sentimiento de condenación. Cuando lo hacen es porque de manera funcional están confiando en diferentes evangelios, en diferentes maneras de ganar la salvación. Este mundo malvado de la época malvada que habla Pablo, todavía puede influenciar a los creyentes. Ahora podemos ver por qué Pablo adopta un lenguaje tan intenso y hasta severo, porque el riesgo es muy alto. Hay mucho en juego. Nuestro conocimiento de Cristo, la verdad del Evangelio, el destino eterno de las almas de las personas. Esto es algo por lo que vale la pena pelear, luchar, por los que vale la pena hablar, por los que vale la pena insistirnos incluso a nosotros mismos y a otros una y otra vez, porque tenemos la tendencia de caer en otros evangelios diferentes. Parece fácil, pero ahí nos vamos deslizando. Evangelios de las obras, evangelios del comportamiento, evangelios bla, 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 bla. La brusquedad de Pablo es cariñosa. Él es un apóstol con A mayúscula, que ama al Señor, ama el Evangelio del Señor y al pueblo del Señor. Si nosotros amamos como Él lo hizo, entenderemos por qué escribió de esta manera y estaremos agradecidos porque lo hizo. Y ya pues hay tres preguntitas por ahí que dejamos para que tú las contestes antes del próximo viernes, que es el siguiente discipulado. ¿Qué tan importante es la verdad del Evangelio para ti? ¿Qué tanto conoces del Evangelio? ¿Y cómo se demuestra esto en tu vida? ¿Cómo vives el Evangelio? Número 2, ¿por qué el verdadero Evangelio produce ira?
frente a los falsos evangelios. Y número 3, ¿en cuál de los 3 peligros modernos del falso evangelio podrías tú o tu iglesia caer con mayor facilidad? Son preguntas que continuamente nos debemos de estar haciendo. Despidámonos con una oración. Bendito Dios y Padre, gracias por este discipulado. Ha sido tu voluntad, Señor, y solamente tu voluntad comunicada por el Espíritu Santo a este grupo, ponerse a estudiar sobre Gálatas. Señor, fuerte, fuerte, fuerte para pensar, fuerte para creer, pero fuerte también para tener un reposo de estar en la verdad. Gracias, Señor, por este viernes. Gracias, Señor, por este discipulado, por esta iglesia que busca la verdad y andar en la verdad. Y gracias por todos aquellos que buscan la verdad. Y aquellos, Señor, que huyen de la verdad, Señor, redargúyelos. Tú amas demasiado las almas de los hombres para dejarlos perderse así nomás. Señor, que tengan un encuentro contigo. Tú eres la verdad. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues terminamos un poquito tarde, pero valió la pena. Buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches, pastor. Buenas noches, gracias. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Bendiciones. 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 Bendiciones.